Damas y caballeros, The Beatles. Probablemente los Beatles sean una de las pocas bandas que a nivel mundial no necesitan presentación para que alguien sepa quiénes son, pues su música, así como su influencia en la cultura de hoy en día, hacen casi imposible que una persona no los conozca. Por ende, el día de hoy revisaremos cómo esta banda logró ser lo que hoy es y otros datos interesantes sobre el Cuarteto de Liverpool. Esta banda nació en Liverpool en el año lejano de 1956. Sin embargo, no tenía los mismos integrantes que hoy en día se conocen. La banda nació cuando John Lennon y su amigo Peter Shawn decidieron crear una banda. Sin embargo, Peter decidió abandonar este proyecto, hecho por el cual probablemente se arrepentiría toda su vida. Posteriormente se unió al grupo Paul McCartney, George Harrison y Stuart Stigall. Con esta nueva alineación buscaron cambiar el nombre y la manera de hacerlo fue fusionando dos palabras, creando un juego de palabras. Las palabras seleccionadas fueron beat, que era el género musical que tocaban, y el insecto beetle. Este insecto es una referencia a la banda The Crickets, banda que era muy admirada por The Beatles. En el año de 1962, y ya tocando para ellos Ringo Starr, comenzó la subida de esta banda a la fama, gracias a la producción del sencillo Love Me Do. En 1964 sucedió un fenómeno mundial. La llamada Beatlemanía estaba naciendo, logrando considerarse como la banda más importante de estos años, no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos. En ese mismo año lograron que dos de sus discos y cinco sencillos estuvieran liderando las listas mundiales. Posteriormente, en el año 1970, pasó un fenómeno muy triste para la industria musical, ya que se separaron, dejando muchos récords y plasmando su huella en este bello arte llamado música. Al incorporar instrumentos de otras regiones del mundo y crear una base de lo que hoy se volvería el género musical metal y otras aportaciones. A su vez, de agregar música sinfónica a sus canciones y composiciones. The Beatles cambiaron la música en muchos sentidos, pero quizás de lo que poco se habla es cómo afectaron a la sociedad de hoy en día. Por ende, repasaremos cómo cambiaron a la sociedad a través de la presencia que tuvieron. The Beatles es llamada la primera boy band de la historia, además de generar el prototipo ideal de ellos, teniendo un integrante divertido, otro más nerd, un rebelde y un gracioso, a la par de desafiar a la autoridad o lo estipulado en ese momento. Una clásica muestra de ello fue con su peinado de cabeza de coco, que usaban en sus primeros años, el cual era utilizado por mujeres francesas de muy alto nivel, es decir, económicamente muy poderosas. Sin embargo, ellos lo usaban para desafiar el estándar de cómo debía de peinarse un hombre. En aquellos tiempos este cabello era un signo femenino, por lo cual que un hombre lo utilizara era muy mal visto. Por otro lado, la animación como la conocemos no hubiera existido, puesto que muchos animadores, por ejemplo, George Weston, quien trabajó en Los Simpson, y George Lauster, uno de los pilares de Pixar en sus inicios, atribuyen a la cinta Yellow Submarine una revolución y fuente de inspiración para la animación, ya que mostraba que este estilo no solo podía ser utilizado para contar historias de niños o cuentos, y marcaba el paso a crear sátira y tocar temas más adultos. Tanto es su influencia que se le atribuye la inspiración para crear proyectos como The Simpsons, Futurama, South Park, Toy Story, entre otros. Y por último, y quizás por lo más interesante, era el marketing masivo que ellos tuvieron. Antes de la llegada del estrellato de esta banda, los músicos solo vendían discos y mercancía muy selecta, es decir, gorras o en un caso muy extremo pines. Sin embargo, gracias a The Beatles, la industria musical vio que tenían un enorme potencial que explotar gracias a la Beatlemanía. Por ende empezaron a vender otro tipo de productos. La forma de hacerlo fue por varias razones. La primera fue caricaturizar a la banda y hacerlos un poquito más atractivos para vender a niños y cosas y personas un poquito más infantiles, por así decirlo. Además de crear una escasez artificial de sus discos, creando ediciones limitadas o mostrando grabaciones inéditas, lo que logró que la Beatlemanía tuviera más peso, además de ser algo que se podía coleccionar, qué tanto te gustaba la banda. Y esto hizo que la banda se volviera algo más que una banda simple de música, sino que se volvió un producto comercial. De esta manera, ha logrado perdurar a lo largo de tiempo. Y esto se puede ver de muchas formas en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día puedes ver venta de mercancías en muchos lugares, espectáculos en vivo con covers de bandas, o espectáculos más teatrales como el show Circo Soleil, o produciendo películas y documentales sobre esta banda, que inició en 1960 y terminó en 1970. Sin embargo, aunque haya terminado esta banda, sigue teniendo presencia en la sociedad, por lo cual se podría decir que es la banda más grande de todos los tiempos. Muchas gracias.